Ahora sí, aquí estamos. ¿Cómo están? Muy buenos días, arrancando salud y calidad de vida en esta jornada de miércoles 3 de agosto. ¿Cómo están? Buen día, gracias por sumarse de a poquito allí en este vivo, ahí con algunos problemitas técnicos, porque estamos arrancando ya y hoy con un tema muy importante que tiene que ver con la lactancia materna. Hoy habíamos propuesto arrancar con esta temática en salud y calidad de vida porque estamos en la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Arrancó el día lunes 1 de agosto y va a ser hasta el día 7, ¿no? Y con un eslogan muy importante que en este año hace hincapié en el apoyo y en la educación, ¿no? Apoyando y educando. Ese es el eslogan de este año, por eso es que queríamos abarcar y aprender un poquito más acerca de la lactancia materna. ¿Por qué es importante y cuáles son sus beneficios? Y hoy vamos a tener una linda entrevista aquí con una especialista en este tema. Vamos a estar charlando con Florencia Montiel. Ella es puericultora, preparadora prenatal y daula postnatal. Porque cuando hablamos de la lactancia materna es muy importante hacer referencia a que no es solamente el momento de que llegamos a la lactancia, sino que hay que tener toda una preparación, un acompañamiento, después transitar, ¿no? Después del embarazo, transitar ese momento de la lactancia y posterior también a la hora de cuando tenemos que volver a trabajar, ¿no? ¿Qué está tantos porcentajes, pero baja la exclusividad en ese momento de la lactancia? ¿Por qué? ¿Cuáles son esas condiciones que se dan que hacen a que esto baje, ¿no? Bueno, hoy vamos a estar charlando de esto y de mucho más con Florencia Montiel, que seguramente ahí ya la tenemos conectada en un ratito nada más, se está partiendo la pantalla para charlar con ella acerca de este tema, como te decía, muy importante para conocer, ¿no? Porque de hecho en esta semana va a haber muchas actividades y en nuestra provincia en particular se van a estar desarrollando durante todo el mes actividades de capacitación, de información, de acercamiento con la comunidad acerca de esta temática que es tan importante para el crecimiento de los más pequeñitos, ¿no? Y del acompañamiento de la mamá. Pero de eso vamos a aprender hoy. ¿Por qué? ¿Cuál es esa importancia? Si está ahí, Flor, le digo, la saludo, pero no la puedo ver. No sé si ustedes la ven, yo no la puedo ver, no sé si está bien la cámara allí, pero puedo escuchar. Ahí, Hola, hola. si Flor me puede escuchar. Hola, Buen buen día, Flor, día. ¿cómo A estás? ver, ¿por qué no No, se verá? De último, no te podemos ver. estoy acá. Vamos a ver qué pasa que no. Bien, la camarita tiene que activarse allí, ahí vemos. Bueno, por lo pronto, yo le iba contando a los seguidores que se van Sí, sumando a esta hora de la mañana, de Vivo de Salud y Calidad de Vida, que hoy la consigna es aprender un poquito más acerca de la lactancia materna. Y para aquellos que por ahí no tienen toda la información, ponderarlos de información para prepararlos y acompañarlos durante este periodo, ¿no? Que es tan importante. Y cuando yo hablo de las, hago referencia a toda la familia, porque ese es el paradigma que hay que cambiar, que toda la familia tiene que acompañar, ¿no? Por eso creo que también hace hincapié en este eslogan del año, que es el apoyo y la educación, apoyando y educando. Contar con la información es muy importante, como siempre se los digo, para poder ponderarnos y tomar las herramientas para poder actuar ante una situación, ¿no? Por eso hoy queríamos charlar acerca de esto. Mientras tanto que Flor se pueda ir conectando, vamos saludando. Ahí también le decimos a Flor, a ver si es que quiere sumarse directamente, Patito, y la voy saludando también a nuestra productora, Patricia Barro Maldonado. Allí estamos. Gracias, Patito, ahí por toda la ayuda, y vamos saludando a quienes se van sumando y quieren ir dejando también preguntitas acerca de la consigna de hoy. ahí está. No Ahí sé qué entramos. pasaba, pero ya apareció. Hola, Flor, buen día, Hola, bienvenida a André, Salud y ¿cómo Calidad de estás? Vida. Hola, André, y a todos los que Muy están del bien. otro lado, gracias por la invitación. Bueno, y hoy te decía, y yo ya iba contando, ¿no? Que Sí, incluso ayer, fuera de micrófono, te iba adelantando algunas preguntas que iban dejando, que ya vamos a estar llegando allí, que tiene que ver con esos porcentajes que se conocen ya de cuando hay que volver a trabajar, ¿no? ¿Qué ujú. pasa? Pero bueno, eso lo comento así rápidamente porque es una de las preguntas que también dejaron en la jornada de ayer.
Yo arrancar con esto, Flor, ya contaba a los seguidores que sos una persona que está preparada al respecto, ¿no? Sos poricultora, preparadora prenatal y daula postnatal. Yo cuando hacía referencia a esto y le contaba a los seguidores, a mí se me venía a la cabeza el acompañamiento o tu rol en todas las etapas, ¿no? Durante, o quizás también previo al embarazo, durante el embarazo y posterior al embarazo, que significa todo ese acompañamiento para llevar adelante una buena preparación, tanto en lo emocional, para la mamá, para ese bebé también, y para que la lactancia también tenga sus buenos resultados, ¿no? Sí, Ander, qué bueno que decís esto, porque tenemos que entender eso, que todos estos procesos, la preconcepción, o sea, la concepción, el embarazo, la lactancia, el puerperio, son procesos íntimamente relacionados, ¿no? Y propios de la vida sexual de las personas. Por ahí los vemos a veces, viste, como, bueno, parece que por un lado está el embarazo, después viene ya el momento de dar la teta, y en realidad uno es un continuum del otro. Incluso esto lo vemos hasta desde la fisiología, ¿no? Cuando lo estudiamos vemos que son las mismas hormonas involucradas, hay procesos en el cuerpo que son muy parecidos, que se van continuando. Entonces, como vos decís, es importante poderlo ver esto de manera integral, y por eso las puericultoras, por ahí a diferencia de otros agentes de salud, que por ejemplo vos tenés el obstetra que te ve en el embarazo, el pediatra que ve a los bebés. Nosotros lo que hacemos es vemos una diada, ¿no? Entendiéndolos esto que son como una unidad psicobiológica, decimos. O sea, entendemos que mamá y bebé están íntimamente relacionados y fusionados porque durante el embarazo fue así. Entonces, por supuesto que luego, en el posparto, en el momento de dar la teta, es así. Entonces, fundamental esto que decir, poder ver la integralidad de todo esto y por eso poder hacer una preparación más completa, que vea esto como un continuum y a la vez no dejar de olvidarnos que mamá y bebé están íntimamente relacionados, no son dos seres independientes, por más de que luego en el nacionamiento se hayan separado físicamente, siguen estando íntimamente fusionados y es importante verlos a ambos, así como siempre decimos, una unidad psicobiológica. Bien, y entendiendo todo esto y este trabajo en red que tienen que hacer los diferentes profesionales, Claro. ¿no? Para preparar y acompañar, está bueno también visibilizarlo en esta fecha, que si bien nos quedamos únicamente en la lactancia materna, Uh-huh. hay muchísimas normativas que quizás de a poquito van acompañando, ¿no? Para todo este proceso previo al embarazo, durante el embarazo y posterior al embarazo, como ser la ley de los 1000 días, ¿no? Que ya vamos a estar charlando un poquito más adelante, quizás para ver tu mirada, tu opinión, pero también contarle a los seguidores de que se trata de todo un proceso integral, que no es de un día para el otro, y que hay cambios que se van a ir dando, y que no es únicamente la lactancia materna segmentada en el momento que yo tengo que ir y dar la teta. Bueno, ¿sí? ¿Se escucha? Ah, porque se había congelado un ratito, ahí te escucho. Eh, bueno, esto que vos decís es fundamental. O sea, ¿por qué existe esta semana, que es una semana a nivel mundial? Sepamos que esto no es algo de acá, esto es una semana a nivel mundial, que justamente uno de los objetivos es promover y proteger y fomentar la lactancia materna. ¿Por qué esto? No? Porque muchas veces entramos ahí en la disyuntiva de bueno, pero ¿por qué si hace falta que si usted empieza, pero como si hacemos sentir culpables a las que no dan la teta, a las que no eligen, a las que no pueden? No, hay que salir de la disyuntiva de que es leche materna contra leche de fórmula. Eso es algo importante, o sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Hay una relación, pero a la vez no. Esta semana es justamente porque entendemos que la persona que desea y decida amamantar realmente pasa por un montón de, lamentablemente hoy, de obstáculos. También, por supuesto que es un gran esfuerzo, es algo agotador, es algo, entonces, hay tantos obstáculos que realmente requerimos hoy de que haya justamente una mayor promoción y protección de la lactancia, porque es algo que lamentablemente con los años se ha perdido. Entonces, de allí la importancia de que también entendamos que esto no es solamente dirigido, o sea, esta información, todo este apoyo, no es solamente dirigido a los mapadres. O sea, seguir enfocándonos en ellos es poner toda la responsabilidad sobre ellos, cuando tenemos todo un sistema que muchas veces no acompaña, como vos decís,
desde lo que ocurre con algunas leyes que hoy, por suerte, están yendo a modificarse, como así también a nivel comunidad, qué es lo que sabemos, qué es lo que no sabemos. Entonces, específicamente, lo que se busca a través de esto es que se involucren el resto de los actores involucrados, justamente el Estado, profesionales de la salud. Y entre esto tenemos ahí muchas leyes que hoy se están yéndose alguna modificación, pero lamentablemente, por ejemplo, las licencias que son por maternidad o por paternidad, hoy no acompañan lo que nosotros conocemos como la lactancia, por lo menos a nivel nacional, ¿no? Luego algunos municipios, como por ejemplo el de acá, el de Jujuy, el de San Salvador, ha hecho algunas modificaciones. Consultantes, ¿sí? ¿Vos me escuchás? Ah, sí, sí, Perfecto, bien. ahí está. Entonces esto, saber que este apoyo pasa más que nada con una mirada mucho más macro, o sea, que hayan políticas públicas que acompañen, que hayan otro tipo de iniciativas para que justamente luego la persona que decida amamantar no se encuentre completamente sola y así con tantas dificultades para llevarlo a cabo. Y para eso, como decimos, hay algunas leyes como la de los 1000 días, tenemos las licencias, tenemos una de promoción específica de la lactancia, el de parto humanizado, pero todavía hace falta darle un poquito más una vuelta de rosca a eso para que luego en la práctica lo podamos ver. Que se cumplan, porque también por ahí falta espacios que señalan las normativas para poder estar dando la teta en el espacio laboral, ¿no? Totalmente, los lactarios, Que claro. por ahí no acompañan estos espacios y uno tiene que estar haciendo magia, sacándose la leche en Bueno. cualquier espacio chiquito, estresado, y después no tenés cómo, ¿no? Dónde colocarla, y bueno, y ni hablar si es que querés cumplir con esta normativa que tenés una hora para llevar a tu bebé, si es que te llevan a tu bebé para que les des la teta, tampoco contás con un espacio, ¿no? En estas dos alternativas, si es que te querés sacar la leche o si le querés dar ahí en el trabajo la teta. Y es por eso es que yo le contaba a los seguidores acerca de estos porcentajes que se dieron a conocer a través de estadísticas, ¿no? En nuestro país, acerca de un 96,9% de mamás y personas lactantes que dan la teta, pero cuando llega el momento de llegar al momento del trabajo, empieza a disminuir, ¿no? Porque se enfrentan con esto, Sí. ¿cómo hago para seguir con la lactancia exclusiva? ¿No? Y por eso es que te queríamos preguntar a vos, porque Sí. hay algunas maneras de hacerlo que se puede, de prepararnos, por eso está tu rol también de acompañamiento para llegar a eso, pero antes de saltar a eso, Flor, quería insistirte en esto, de que vos le puedas hablar a las personas, a las mujeres que quieren comprometerse con esto, que le quieren dar la teta a sus bebés y no tienen la información primero de cómo hago, ¿no? Porque Claro. da también este miedo de, ay, me va a doler, se lastiman, ay, escucho a los demás que me dicen, no, mira, mi experiencia fue tanto, y ya ahí se hacen para atrás, ¿no? Sí. ¿Cómo arrancamos? Es la segunda pregunta. Bueno, lo primero, eso, por ahí las mujeres tenemos estas cosas de que podemos con todo, ¿no? Y tenemos que poder con todo, y más si se refiere al rol de la maternidad. Parece que, primero lo que yo digo, anímense a pedir ayuda, o sea, hoy hay profesionales como nosotras, las puericultoras, que o sea, nos formamos específicamente en lactancia, si bien relacionado con la crianza, pero específicamente en lactancia. Entonces, no tengan miedo de no lleguen, no aguanten, que es lo que hacemos, no aguantemos el dolor, no aguantemos la angustia, no aguanto. O sea, primero eso. Y también, si no, empaparse de otras mujeres que estén en la misma situación y que puedan por lo menos acompañarnos. Eso por un lado. Y luego, en relación a lo que es específicamente la lactancia, sepamos que si bien es algo natural, en el sentido de que es algo que nuestro cuerpo hace, aunque nosotros no hagamos nada, nuestro cuerpo en el embarazo solo se prepara. Entonces, por eso es importante destacar que durante la etapa prenatal no hay que hacer nada a nivel anatómico, no hay que preparar los pezones, no hay que pasarles alcohol, no hay que pasar nada de eso. El cuerpo solo, las hormonas del embarazo se encargan de prepararlo para luego dar la teta. Pero como somos seres culturales y sociales, es necesaria la preparación, sobre todo desde la información, porque estamos atravesados quizás por mala información, por mitos, información desactualizada, simplemente no lo sabemos, que no tampoco tenemos por qué saberlo, ¿no?
Claro. Entonces, por un lado eso, anímense a hacer quizás una consulta prenatal de lactancia, que es algo que recomendamos nosotras, para llegar al momento de dar la teta un poco más informado. Y luego hay algunas cuestiones acá a saber que dar la teta no debe doler. No con esto quiero decir que uno da la teta y fluye, así como lo ven en las revistas o en las películas, y no, al principio hay un esfuerzo, tanto la mamá como ese bebé, o bueno, la persona que desea dar la teta, están aprendiendo, y eso tenemos que saber, que esto es un proceso de aprendizaje, y como tal, al principio requiere de cierto esfuerzo, y que bueno, y con práctica y con la técnica adecuada, es posible para que... ahí está, porque yo veo que te congelas y no sé si se sigue escuchando o no. Ahí sigo. Ah, Te molesta y bueno, ahí ahí está. pero ahí está. Bien. Bueno, entonces lo que yo decía que por un lado durante la etapa prenatal es importante la información y luego acá sepamos que para que la lactancia pueda desarrollarse en la mejor manera posible hay una cuestión de la técnica. O sea, la teta realmente no es necesario que los pezones se agrieten, no es necesario que duela, no es necesario nada de eso. Entonces, con la técnica adecuada, y con eso nos referimos a cómo la postura de la mujer, a cómo sostenemos al bebé, a cómo este bebé se acopla, se prende a la teta, de esa manera lo que logramos es que tanto, primero y principal, no duela, ni los pezones se agrieten, que es algo que suele ocurrir por ahí si esta técnica es inadecuada, pero no debería ser la normalidad, eso no es así como debería ser. Y además de todo eso, no solamente ocurre eso, sino que también la transferencia de leche, es decir, la leche que ese bebé saca, es mucho mejor, es adecuada a que si lo hacemos de manera incorrecta. Entonces, yo les digo, no solo no hay que aguantar el dolor para que justamente no te duela, no se lastime con todo eso lo que eso implica, pero sino también porque si no ese bebé por el mismo esfuerzo saca menos cantidad de leche de la que debería. Entonces, eso saber que acá hay una cuestión de cómo sostenemos todo, si quieres lo explicamos rápidamente, un poquito como para que quede ahí, ¿sí? Para que sepan también, Como ¿no? para que Las sepan ahí mamás. que luego esto, por supuesto, en una consulta lo abordamos de manera más profunda, lo vemos justamente qué es lo mejor para esa diada, todo, pero hay como ciertas cosas básicas. Como te decía, por un lado, la importancia de la postura de la mujer. Eh, no hay posiciones ideales, no hay una que es mejor que otra, no, acá lo que debemos buscar es la comodidad porque uno pasa muchas horas dando la teta. Se calcula que con un bebé recién nacido se dan alrededor de entre 8 y 9 horas diarias la teta, para que te des una idea. Por supuesto que no de corrido, sino entrecortado, pero ese es el cálculo que hacemos. Entonces busquemos la comodidad. Siempre pensando que este mensaje que es a demanda, ¿no? A demanda, Y pero me por eso refiero es que en que total en esa demanda estamos hablando de alrededor de unas 8 a 9 horas diarias, lo que una mujer con un recién nacido da la teta. Entonces, la importancia de que haya una comodidad, ¿no? Entonces, lo claro, primero que vamos a buscar más allá de cómo esté posicionado es que la espalda, sobre todo la parte alta, esté apoyada en alguna superficie, que evitemos el encorvarnos. Esto es lo más bien. importante, o sea, como que haya siempre un apoyo de toda la espalda, principalmente de la parte más alta de la espalda, porque si uno tiende como a cerrar los hombros. Ujú. Luego, vamos a ver una posición por ahí de las que más utilizamos con un recién nacido. De que esto de la técnica es algo muy de las primeras semanas de vida. La verdad es que luego más o menos de las 6 semanas de vida, yo digo, ya mamá y bebé hacen a su manera y es la manera que les funciona y es lo que está bien. Pero Claro, como al principio los bebés son pequeñitos, uno todavía está como no sabe bien cómo sostenerlos, cómo me agarro yo, cómo, bueno, por ahí nos ajustamos un poco más. Bebé siempre tiene que estar bien cerquita del cuerpo de su mamá, no tiene que haber como un espacio entre ellos, siempre ambos cuerpos bien en contacto y ujú, bebé enfrentado a la mamá. ¿Por qué hago esto? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver bebés que toman así la mamadera, entonces muchas veces, por una cuestión visual, llevamos el bebé a la teta de esta forma y lo que el bebé tiene que hacer es girar su cabeza para tomar la teta, y eso primero que es muy incómodo, pero después que también afecta la ujú, deglución, porque si yo miro hacia el costado y quiero tragar, por supuesto que toda esta zona de acá está de otra manera y es mucho más difícil deglutir. Entonces es importante que el claro, bebé siempre esté, sea como sea que el bebé esté posicionado,
mirando de frente a la tesa y bien pegado a su mamá. Y una de las posiciones, que es como por ahí, voy para un recién nacido, que decimos, a diferencia de la tan conocida cuna, quizás por un recién nacido es más difícil de la técnica, decimos como la cuna o la clásica cruzada, es decir, con la mano contraria a la teta que yo le voy a dar, sostengo Sí. todo el cuerpo del bebé, ahora voy a bajar un poquito para que se vea, Ahí está. Ahí sostengo, se ve ahí perfecto. está, sostengo todo el cuerpo del bebé con esta mano, ellos son muy pequeñitos cuando nacen, así que es posible, y con la mano hago como una vinchita que va a ir de oreja a oreja, Bien. y la palma de la mano va a quedar en la parte alta de la espalda del bebé. No estoy agarrando la nuca, es simplemente un sostén, como yo les digo, un sostén. No estoy agarrándolo con fuerza porque la idea es que si ese bebé quiere salir, pueda hacerlo. Entonces simplemente es un sostén, una vinchita. Esperen, se me está saliendo. Sí. Una vinchita que va a ir con estos dedos así, de oreja a oreja, y la palma de la mano ahí. Entonces yo tengo más posibilidad de con mi bebé poder moverlo. Y la otra mano me queda libre para yo poder agarrar mi teta, que al principio necesitamos un poco sostenerla, como hacemos, porque el acople cuesta un poco más. Claro. Al ¿Y momento, sí, por qué destacamos la importancia de conocer las posiciones? Es porque esto también nos va a dar alivio cuando nos encontramos por ahí con los pezones lastimados, claro, ¿no? acá estamos, Saber, claro, acá claro, justamente estamos entendiendo que la técnica lo que hace es evitar dolores, grietas, y por otro lado ayuda a una buena transferencia de leche. Entonces, la realidad es que la técnica de lactancia va a ser la base para que todo transcurra de manera adecuada, sobre todo el primer mes de vida, que es el mes donde no estamos como muy atentos a que el bebé suba de peso, que el tema de la bilirrubina, entonces son como cosas que uno tiene que estar un poquito más arriba. Después, como les digo, en general, ya no, ellos solos encuentran su manera. y también la mamá, la persona lactante, también ya va encontrando y se va adecuando, Sí, obteniendo el totalmente. conocimiento, ¿no? Después ya no hay que tocar nada, la verdad que, a ver, incluso la realidad es que si yo llevo una consulta y veo que todo lo que están haciendo a su manera funciona, yo no toco nada, o sea, porque ya lo encontraron. ¿Cuándo ajustamos esto? Cuando vemos que hay alguna dificultad específica. Y Bien, como te decía, con la otra bien, mano Flor. puedes sostener tu pecho y esto es lo que te va a ayudar quizás al momento del acople, de cómo hacerlo, de cómo yo que quizás al principio hay que un poquito laburar sobre eso. Pero, y la importancia, Bueno, como te digo, de encontrar esas cositas. Sí, aquí ya vamos observando el acompañamiento, ¿no? En cuanto a tu rol, que es muy importante, y también allí en las consultas que nos iban dejando acerca de los beneficios, ¿no? De la lactancia, de tener de exclusiva, y también algunas preguntas que dejan. ¿Es mito de que hay mujeres que producen más leche que otras? bueno, alrededor de la lactancia sí hay muchos mitos. En realidad, ¿qué es lo que pasa? La leche se produce en relación al nivel de demanda. Entonces, mientras nosotros le pidamos a la glándula que trabaje más, es decir, la estimulamos más, ya sea con succión o por sacarse con un sacaleche o con la mano, esa glándula va a producir más. Pero lo que tenemos que saber es que todas las glándulas, no todas, pero la mayoría de las glándulas tienen la capacidad de producir leche en cantidad adecuada, cantidad y calidad adecuada para ese bebé. O sea, lo que yo voy es que no hay algunas que tienen más suerte que otras y que pueden producir la cantidad y no. Mientras que, o sea, primero que todas las glándulas se preparan de igual manera durante el embarazo y que luego, como te digo, todas tienen esa capacidad. En algunos casos puede ser que alguna mujer produzca más leche, ¿por qué? Pero porque simplemente porque estimuló más su glándula. Quizás puso su bebé a la teta, además sacó con leche y bueno, sí va a tener más cantidad. Pero esto no quiere decir que, bueno, haya algunas que puedan tener más que otras. Acá hay una cuestión de que haya un estímulo adecuado, entonces la producción de leche va a responder a eso. Y la estimulación se lograría con la succión del propio bebé o si también ya incorporamos un sacaleche, Flor. Claro, o sea, la primera va a ser siempre la succión del bebé, es el estímulo como perfecto, ¿no? Porque obviamente están íntimamente relacionados. Y de ahí la importancia, como hace rato vos nombrabas, Andrés, de la libre demanda. O sea, ¿no? La libre demanda es la frecuencia y la duración de las tomas, la determina el bebé todas las veces que quiera durante el día y durante todo el tiempo que quiera. Y por otro lado, si nosotros, viste que estábamos hablando hace rato un poco de la vuelta al trabajo, de todo esto,
O hay veces que necesitamos aumentar esa producción, porque quizás por X razón disminuyó. El sacaleche, que puede ser manual o eléctrico, lo que hace es imitar un poco este estímulo, y si no también muchas mujeres aprenden a sacarse leche con la mano. Es una técnica muy sencilla que todas deberían conocer, que con un poquito de práctica algunas se sacan igual cantidad o más que con un sacaleche. Bien, y eso va a un proceso también que se puede o guardar en la heladera de un día para el otro, o también se la puede frizar. Claro, bueno, esto me parece que está bueno y relacionarlo con lo que vos decías de la vuelta al trabajo. Como bien decís, lo que muestran los índices, la lactancia, o sea, las estadísticas, es que, o sea, como que durante, o sea, cuando ese bebé nace, los índices de lactancia son... Ah, ahí está, sí, sí, ahí está, te estaba escuchando. Sí, se estaba viendo, te veo y bueno. Entonces, bueno, como te decía, en relación a la vuelta del trabajo, Eh, acá, como decía, las estadísticas muestran esto, que cuando un bebé nace son bastante altos los índices, pero a medida que van pasando los meses, y principalmente hacia los 3 y hacia los 6 meses, decaen bruscamente, y mucho tiene que ver con el retorno al trabajo. Entonces acá lo que hay que saber es que es necesario a veces el acompañamiento, pero más que nada para tener esta información, porque lo que se puede hacer es, por un lado, extraer leche, como decíamos, con sacaleche o de manera manual, que eso lo vamos viendo si lo hacemos previo, durante el trabajo, o sea, siempre hay que verlo acorde a cuántas horas trabaja esa mujer, cuántas horas se va a desplazar, y luego todo lo que tenemos que aprender es lo que se refiere a la manipulación de la leche humana, que vendría a ser la conservación, cómo luego la descongelamos, todo esto. Y acá sí hay posibilidades de que se conserve tanto desde en una conservadora, bueno, en la heladera, en el freezer, tienen todos distintos tiempos, que es algo que nosotros vamos viendo, y luego, ¿cómo hacemos para descongelar y ofrecerle a ese bebé de manera tal de, por un lado, conservar la mayor cantidad de nutrientes que sepan, y por otro lado, por supuesto, de evitar cualquier tipo de contaminación, algo que pueda hacer que la leche no sea la adecuada, ¿no? Pero todo eso se puede ver en una consulta, pero es posible, sepamos eso, que es posible, hay un montón de maneras y es bastante más, o sea, requiere un esfuerzo, no voy a decir que no, pero cuando conocemos cómo, bueno, en la heladera puede estar tantos días, cómo se la puede ofrecer, cuánto la congelo y en cuánto tiempo puede estar, bueno, vemos que es posible esto de llevarlo a cabo. ¿Y cómo acompañarías vos a esa mamá que volvió al trabajo y por ahí no encontró la técnica para sacarse la leche en el trabajo, o la incomodidad o la vergüenza quizás, ¿no? Desde lo emocional también, ¿no? No solamente desde la técnica. Claro. Bueno, por un lado, a ver, acá como vos decís, cuando una mujer vuelve a su trabajo, más que tengamos en cuenta nuestras licencias hoy son muy cortitas, entonces a veces muchas mujeres vuelven a trabajar con un bebé de 45 días, ¿no? O sea, pequeñito. Mucho hay que trabajar lo emocional, porque por supuesto que implica por un lado separarme de mi bebé, que queda el cuidado, bueno, hay veces que tenemos la suerte de que sea quizás de un abuelo, pero hay veces que no, que tiene, entonces todo eso por supuesto que lo acompañamos, porque acá también hay una carga emocional muy grande, y luego en relación a lo que es la lactancia, porque también empieza, uy, bueno, pero ya no le voy a poner la teta, va a pasar esto, entonces tratamos de verlo en el caso a caso. En principio, buscamos opciones en ese trabajo de cómo puede llevarlo a cabo. Si no, como vos decías hace rato, tenemos la hora de lactancia, que esto implica o que la mujer puede esa hora dividirla en 2 medias horas, y en esa media hora alguien le puede llevar el bebé y ella le da la teta, o puede sumar esas horas e irse una hora antes o entrar una hora después. Entonces tratamos de compatibilizar con eso. Si nada de esto es posible, porque realmente hay veces que nada de esto es posible, y quizás ese bebé hay que introducir leche de fórmula, está bueno poder explicarle a esa mujer que, bueno, dice que su bebé sigue tomando la teta y la mayor parte de su alimentación va a seguir siendo con su leche, pero que es necesario darles pautas específicas de el manejo de sus pechos durante esas horas que no va a estar dando la teta, para evitar lo que decimos congestiones, ingurgitaciones. Pero, o sea, Para el haciéndoles, dolor. claro, el dolor, pero haciéndoles saber que, o sea, desde lo emocional, saber que, bueno, que su bebé igual, gran parte de su alimentación va a seguir siendo su teta, que bueno, son algunas, quizás mamadera
espaciadas, que lamentablemente, como decimos, porque el sistema a veces no acompaña, tiene que ser así. Pero si no, yo trato de buscar opciones, veamos, pedir a algún compañero que te preste su oficina y quizás te puede sacar leche. Bueno, vamos viendo cuáles son las posibilidades como para poder quizás continuar con esto. Bien, y sobre todo pensando y volviendo a la primera pregunta, que era acerca de los beneficios, que por ahí yo creo que va el temor de las mamás cuando piensan, ay, pero le tengo que dar leche de fórmula, no, ya no va a dejar de ser exclusiva, y tanto que se promocionan los beneficios que tienen en cuanto a la salud, el ámbito de la respiración de los más pequeñitos, todas las propiedades que deja, ¿no? Para la salud más adelante de las niñas, de los niños, también ahí es por ahí creo que llega ese malestar emocional, ¿no? Y la Claro, culpa, que la tenemos que tener claro. todas las mujeres. Sí, sí, siempre la maternidad digo, viene de la mano de la culpa, parece que. Y bueno, por eso trabajar un poco esto. Si bien, como voy a decir, la lactancia, si es de manera exclusiva, tiene mayor beneficio que si se prolongan con el tiempo, luego se van a prolongar en la vida adulta, ¿no? O sea, hoy ya sabemos que mientras más tiempo se dé, implica que por más tiempo hay protección contra más enfermedades y todo eso. Pero nuevamente, acá, yo igual por un lado creo que dar la teta debería ser mucho más de elegirlo por los beneficios, sino porque uno elige vincularse de esa manera con su hijo o con su hija. Por supuesto que los beneficios no dejan de ser un gran plus. Pero como les digo, Así es. sepamos que ese bebé sigue recibiendo leche humana, aunque se haya sido necesario introducir leche de fórmula, y que por ende, si hay algo que va a seguir recibiendo son todos esos beneficios, y sobre todo a nivel tanto inmunológico, que es algo que la leche de fórmula nunca va a poder reemplazar, y a nivel vincular, porque lo que se genera en ese momento, aunque no es muy distinto, entonces eso lo va a seguir recibiendo porque el resto de sus tomas van a seguir siendo de la teta, y uno va viendo cómo compatibiliza ambos tipos de alimentación. Bien, yo al inicio hacía hincapié a que hoy, este año en realidad, desde el eslogan a nivel mundial, se trabaja el apoyo y la educación, y creo que eso es lo que hay que fortalecer, ¿no? El apoyo del entorno familiar como primer núcleo, ¿no? Para que esta lactancia materna sea efectiva, arrancar con todo eso, desde lo emocional hacia la mamá, pero también esto que decíamos, el apoyo ya del entorno más lejano, la vuelta al trabajo, los propios compañeros por ahí que puedan entender esa situación, todo lo que se va dando, y que una se pondere de información, Flor, esto que vos decías al inicio y que nos mostrabas tan gráficamente de cómo acomodar el bebé, cuestiones que nadie nos enseña, No, ¿no? no, es algo que, viste, por ahí nos preparamos mucho para el parto y nos olvidamos de que después la lactancia es 24/7 por mucho tiempo y hace falta. Pero esto que vos dijiste, André, me parece que es fundamental. La educación, ¿no? Este nuevo lema que habla desde apoyar y educar, pero acá, es como decís, el resto de la comunidad nos tenemos que involucrar. La lactancia es una cuestión de salud pública, la lactancia es un derecho. Entonces, el resto de la comunidad tenemos que poder, desde nuestro lugar, ¿cómo podemos hacerlo? Como decir, yo como compañero de trabajo, si veo a mi compañera, puedo decirle, che, qué bueno lo que estás haciendo, porque sé que es un re laburo, hasta te doy mi oficina si querés pasar y sacate leche. Ujú. O esto, por ahí tengamos un poco cuidado con las palabras que decimos, o sea, esto de, ay, no, me parece que tu bebé se queda con hambre porque mira cómo llora, ay, no, hay veces que es mejor, si no tenemos nada bueno por decir, no digamos nada, pero es importante que como comunidad también nos informemos y nos eduquemos para que podamos desde ese lugar apoyar la lactancia. O sea, y ahí esto involucrarnos me parece que es determinante para que deje de recaer el peso sobre la mujer o sobre bueno, esa familia, ¿no? Ayer en la cajita de preguntas dejaba una persona, tuve que dejar de dar la teta porque, incluir la fórmula, porque un familiar constantemente me decía que el bebé se quedaba con hambre. No quiero estigmatizar al familiar porque sí lo pusieron ahí, ¿no? Pero bueno, situaciones que pasan, ¿no? Y que Pasa, uno, emocionalmente y en un estado vulnerable, se deja llevar también, ¿no? claro, la mujer está en pleno puerperio, con un cansancio extremo. Por supuesto que uno muy preocupado, ¿no? Porque está de golpe tenés un bebé a cargo tuyo las 24 horas del día que, nada, que esté vivo depende de vos. Entonces, realmente lo que nos dicen de afuera entra con mucha facilidad, hay mucha permeabilidad. Entonces, por eso, cuidemos mucho lo que decimos. No podemos decir cosas porque lo escuchamos, porque nos pareció, porque no. O sea, acá hay que tener mucho cuidado y como digo, si no tenemos algo
bueno, nada bueno por decir, mejor no decir nada, porque realmente esto ocurre. De repente uno empieza a decir, che, capaz que sí tiene hambre, che, capaz que mi leche no es buena, capaz que... Y ahí es cuando, no solamente que ese bebé deja de tener su derecho a recibir el alimento que es perfecto para él, sino que también que esa mujer ya se siente mal, siente culpa, siente que falló, que su cuerpo está mal, que ya no sabe, que ya no es buena madre, porque también, viste, hay como muchas cosas emocionales que se involucran. Entonces, de ahí esto, ¿no? De que como en sociedad tenemos que involucrarnos, informarnos, para poder acompañar este proceso. Ahí nuestra productora nos trae otra pregunta y dice, ¿qué es la hora de oro que se habla Bien, en la actualidad? buenísimo. Esto está bueno que lo hablemos. La hora de hora es cuando los bebés nacen, apenas nacen, eh, durante esa, en realidad, se dice hora de hora, pero estamos hablando de alrededor de unos 90, 120 minutos, los bebés nacen con todos sus sentidos completamente exacerbados. O sea, como que, no sé, bueno, si uno cuando vio nacer su bebé, y recuerdan que los bebés nacen con sus ojos muy grandes, están como con su boca haciendo, y están con ciertos movimientos que luego en esas primeras 24 horas ya quizás no los vemos. Es decir, el bebé nace completamente preparado para ir directamente a encontrarse con su mamá. Realmente decimos que ahí ocurre así como un enganche entre mamá y bebé, porque la mamá también está así por una cuestión hormonal de todo lo que ocurre, y a la vez es un periodo crítico porque se activa un programa innato de alimentación. Es decir, los bebés, como cualquier cachorro mamífero, nace y tiene todo su cuerpo predispuesto a ir a la teta. O sea, si nosotros le daríamos la oportunidad de que vaya a la teta, lo colocaríamos sobre el pecho materno, el bebé repta solo hacia el pecho y va moviéndose de manera tal hasta que se engancha la teta y comienza a succionar. Esto es determinante porque lo que ocurre ahí es que el bebé, que es algo que venía aprendiendo en la panza, lo pone en práctica y por ende hay algo que se modifica a nivel cerebral que luego va a poder replicar esto en las tomas subsiguientes. Entonces es un periodo que, por un lado, sabemos que puede llegar a determinar las próximas horas, porque el bebé va a estar más predispuesto a ir a la teta, pero a la vez, Sí. hoy lo que nos muestran las estadísticas es que si nosotros respetaríamos esa hora de oro, es la cantidad de muertes neonatales que se pueden evitar son muchas más de las que creemos. Es como los números son altísimos, entonces, pero que y es algo que es barato, o sea, es económico porque es gratis y simplemente hay que tener un poco de paciencia. Pero la hora de oro es eso, es un bebé que esa hora, en realidad casi 120 minutos, que mamá y bebé están hormonalmente predispuestos para encontrarse y para que se dé a cabo la primera mamada. Pero lo que pasa es de que, por un lado, no contábamos con esta información, las barreras en el sistema de salud, Claro. ¿no? Que por ahí uno tiene que hablarlo previamente. Ahora hay clínicas en nuestra provincia que te hacen firmar, te hacen un pedido, a ver todo lo que vos necesitas, que esto tiene que ver con la ley del parto respetado, pero no son todas, ¿no? Y si uno no habla previamente, se pierde de todo esto porque no cuenta con la información. Por eso también vuelvo a ponderar el eslogan de este año, ¿no? Que tiene que ver una cosa con la otra. Claro, por un lado, como te digo, está bueno que nosotros nos informamos, pero también es cierto que acá hay algo en relación a los protocolos institucionales que deberían modificarse. O sea, hoy sabemos que los primeros controles, o sea, al bebé cuando nace se le hacen ciertos controles de rutina, ¿no? Del recién nacido. Y hay muchos de esos que se pueden hacer sobre el mismo cuerpo materno, que ese es el lugar en el cual el bebé se siente más cómodo, ¿no? Todavía se siente, él o ella se siente fusionado. Entonces, el lugar donde para adaptarse es un lugar ideal. Entonces, muchos de estos controles se pueden hacer sobre el cuerpo materno o muchos controles se pueden esperar hacer una vez que ha ocurrido esta primera mamada. Es cuestión de que tengamos un poco más de paciencia y que respetemos un periodo que no va a volver, ¿no? La realidad es algo que, si eso no ocurre en ese momento, se pierde. No quiere decir que luego no tengamos oportunidades diferentes, pero lo que ocurre a nivel emocional, biológico, vincular en ese momento, no se repite. Entonces, sería más bueno que cada vez más personas lo conozcan, pero ¿para qué? Para que por ahí hay veces que tenemos que empezar a pedir un poco más para que del otro lado digamos, bueno, hacemos un cambio en relación a esto.
Y otro pedido también que tiene que ver con que cuando por ahí a la mujer se la deja ahí a un costadito y el bebé ya ha sido entregado a los Ah, familiares, ¿no? Eso también, y se te aleja del bebé. Hay algunos eh, casos que uno ha pedido y te lo dejan, pero en otros ya lo entregaron, ¿no? Eso también hay bueno, que reverlo, que claro. pase. Yo en las consultas prenatales lo primero que hago es, según cómo va a ser el tipo de nacimiento, cesárea o sea, ya sea por vía vaginal o por vía abdominal, yo les digo, bueno, estemos atentos a todo esto, lo que ocurre apenas sale el bebé. O sea, ya sea el uno o el otro, y hay veces que pasa esto, uy, quedó ahí porque no había quien camillero que la lleve, entonces yo le digo a la pareja, bueno, vos chequea cada tanto que la lleven, porque lamentablemente por ahí, parece que nos estamos olvidando que no es que me sacaron un apéndice, sino que hubo un nacimiento y todo lo que implica alrededor de esto y de cómo respetar ese periodo, porque también esa mamá tiene muchas ganas de estar con su bebé y ese bebé tiene muchas ganas de estar con su mamá, entonces es importante respetar eso. Otra cosa también que es importante, ¿no? En esto de la preparación, de los protocolos y de la falta todavía de acción en cuanto a la lactancia materna, es de que no le estén dando fórmula al bebé sin consultar a la mamá, al papá, a la persona que esté acompañando, porque de hecho pasa, ¿no? Y nos han dejado también ese comentario en la plena clínica, que ya le dan una mamadera al recién nacido. Bueno, esto sí, a veces, cada vez, por suerte, cada vez pasa menos, pero sigue ocurriendo. Y viste que estábamos hablando de la hora de oro, que es ese periodo donde el bebé está activo. Es un bebé activo. Luego que termina esta hora de oro o este periodo, los bebés entran como en un periodo de letargia, o sea, como que entran en un sueño más profundo. Pensemos que acaba de nacer un mundo completamente distinto, donde tiene que poner en juego muchas de sus habilidades. Entonces los bebés entran en un sueño de periodo profundo donde cuesta un poquito más despertar. ¿Qué pasa? Si yo además le di una leche de fórmula en ese momento que estuvo activo, ese bebé va a tener quizás hasta un sueño un poco más profundo, porque la leche de fórmula tiene otra composición. Entonces, a lo que voy es que esa primera mamada se va a desplazar cada vez más, no solamente porque nos perdimos esa primera oportunidad, sino porque el bebé va a entrar en ese periodo de sueño más profundo, más la leche de fórmula, y bueno, de repente cada vez son más las horas que van a pasar hasta que ese bebé y esa mamá puedan tener una primera mamada. Entonces, la realidad es que la leche de fórmula debería ser una indicación, como cualquier medicamento, y no algo rutinario o porque sí. Eso cada vez se va modificando un poco más, por suerte, pero todavía hay algunas cuestiones por rever. Correr. Flor, nos estamos quedando sin tiempo, pero también te quería pedir un mensaje para aquellas mujeres, esas personas que quieren dar de mamar y por ahí no lo logran, ¿no? También es importante ocuparse de ellos desde lo emocional, desde el vínculo, o por ahí logra un mes, 2 meses, ¿qué le dirías? Lo que yo siempre digo es que dar la teta es una de las tantas maneras que tenemos de vincularnos con nuestros hijos. Muchas veces el deseo puede cumplirse y muchas veces por un montón de razones eso no puede ocurrir. Y la mayoría de las veces no tiene que ver con la mujer en sí. Entonces primero hay que tratar de sacar esa culpa de que yo hice algo mal, yo no pude, mi cuerpo muchas veces tiene que ver con que todo hay un sistema atrás que no acompaña. Entonces, cuando esto no se puede o no de la manera en que lo hubieran deseado, sepamos que hay muchas otras maneras más de seguir vinculándonos con nuestros hijos, buscar maneras diferentes, pero que no dejen de animarse a pedir ayuda y no evitemos a que, como yo digo, ya está, cuando ya está, viste, las papas ya están quemando, tratemos de cuando vemos que algo no va, pidan ayuda, asesórense, pregunten, o hay profesionales, otras mujeres que pueden acompañarte, pero que hay otras maneras también de seguir vinculándonos, pero y que no es culpa de uno, no yo no sabía que tenía que ponerlo libre de demanda. Bueno, no, no es culpa, no tenemos la obligación de saberlo. Que nos hayamos convertido en madre no quiere decir que vamos a saber todo al respecto. Y estos son procesos de aprendizaje que hay que tener paciencia también en eso, ¿no? Como toda relación es una relación en construcción y como tal es un día a día. No es que uno nace tu bebé y ya sabes todo de lo que es tu bebé. Eso no existe. El instinto materno no existe como tal. Es una relación y un proceso en construcción constante, con errores y con aciertos todo el tiempo. Flor, ahí por ahí nos dejan mensajitos, hagan una segunda charla, nos faltó un montón de Sí, cosas para siempre poder pueden. hablar,
Pero bueno, la verdad que es muy importante abarcar estas temáticas. Otros de los mensajes tienen que ver con tu calidez, tu manera de hablar, de poder aconsejar. Y bueno, haciendo referencia a eso también, quiero pedirte de que puedas dejar tus contactos, a dónde te pueden buscar para acompañar, porque como bien lo decía, ¿no? Es algo completo donde hay que ocuparse de una, de uno, de ese bebé que está por venir y posterior también seguir teniendo contención, que eso es lo que está bueno también cambiando un paradigma de que se están ocupando también el entorno, va entendiendo la importancia de que hay también ese vínculo que queremos fortalecer con el bebé desde la panza y los miedos propios de una, ¿no? A la hora de ser mamá. Sí, o sea, eso no hay que maternar en soledad, es algo, la verdad que de por sí uno ya lo siente un poco en soledad aunque está acompañada y eso es algo que este tipo de sociedad nos llevó, ¿no? Que cada vez nos nucleamos más. Antes siempre se maternaba en tribu y eso ayuda, entonces esto, déjense acompañar, como nuevamente repetir. Y a mí, yo trabajo ya sea en mi consultorio o ya sea, o también voy a domicilio o de manera virtual o incluso a veces hago las visitas en la misma clínica en los días de nacimiento. A mí me pueden contactar a través de mis redes sociales, así como en por mi Instagram o por mi Facebook, ahí está mi número de celular y de ahí acordamos las consultas, que son consultas un poquito largas, yo siempre aclaro, duran 1 hora y media más o menos, porque justamente la idea es que sea una mirada integral donde el reloj no nos esté apurando. Pero hasta ahí, a través de eso, como en mis redes sociales, van a encontrar mi celular o por mensaje privado, y desde ahí podemos ver qué tipo de consulta es la que a ustedes mejor les queda, que yo también trato un poco de adaptarme a eso. Bueno, yo siempre cuento en este espacio que soy mamá de 2 pequeños y he logrado, al primero no le he dado tanto la teta, ahí estaba esos miedos, esas culpas, pero después con información, con esto que yo siempre digo, ¿no? Contar con este tipo de informaciones nos pondera, he logrado hasta frizar leche para acompañar hasta los 6 meses, porque fue mi decisión, ¿no? También ahí de decir, bueno, hasta los 6 meses quiero estar, porque es todo un esfuerzo, tanto de la mamá como de ese pequeñito, está en esa relación, pero para mí fue toda una gran experiencia en el segundo recién, y aquí en la radio un acompañamiento porque mis compañeros estaban predispuestos, tenemos una heladera donde yo también guardaba ahí la leche hasta que tenía que volver a casa y todo ese proceso de sacar la leche, que es toda una técnica para aprender, se puede, ¿no? Siempre trato de compartir eso desde lo personal, que se puede, con mis experiencias, sobre todo en este espacio, para brindarles a ustedes esas herramientas. Así que, y de la mano también de Florencia, que me estuvo acompañando allí en lo emocional y en la educación con respecto a las técnicas. Así que desde ya gracias, Flor, y aquellas que están escuchando, por favor también que busquen ayuda, ya sea Flor o otra especialista, es importante buscar ayuda, que no se queden solas en esto, como bien lo decía ella. Así que Flor, muchísimas gracias por haberte sumado a Salud y Calidad de Vida, seguramente nos vamos a seguir encontrando en nuestros espacios. No, muchas gracias a vos, Andrés, qué bueno que hayan este tipo de espacio, este tipo de programa, y más, bueno, justamente en esta semana y en agosto, que es un mes tan importante en lo que refiere a la lactancia, así que gracias por la invitación. Y a nosotros nos despedimos, nos reencontramos el próximo miércoles con más de Salud y Calidad de Vida. Vale, Gracias, Flor. chao.